Si viajamos históricamente a través de los siglos, notaríamos que existe una condición de vida desde prácticamente siempre. Podemos observar al ser humano esclavo desde los libros más antiguos como la Biblia. A pesar de que el mundo se haya reunido siglos después a debatir sobre cuáles serían los derechos de las personas por el simple hecho de ser de una misma raza, E incluso se tomaron el tiempo de realizar la Convención Americana sobre Derechos Humanos para que se firmare el famoso Pacto de San José de Costa Rica que estableciera, Entre otras cosas, que el ser humano tiene derecho a la libertad. La esclavitud sigue presente hasta en nuestros días, supuestamente sin que las personas corrientes lo notemos. En este video expondremos las características principales de la esclavitud en Roma, como así también en nuestro país, la Argentina, que aún en el siglo XXI sigue manteniendo estas prácticas inhumanas. Es un ser humano que carece de libertades por estar bajo el dominio de otra persona. Este no era considerado como tal, sino más bien como un objeto. En la sociedad romana, la esclavitud definió su modelo económico. Se basaba en una relación entre el esclavo y el señor, en la cual, además de ser usado como fuerza de trabajo, representaba un símbolo de poder y de mayor estatus para todos los ciudadanos romanos, ya que, si bien cualquiera de ellos podía adquirir un esclavo, siempre y cuando pueda costear el mantenimiento, la cantidad de esclavos dependía de cuántas riquezas poseía el señor. Los esclavos estaban sujetos a la obediencia absoluta o eran castigados. Algunas de las personas que eran consideradas esclavas eran los cautivos o prisioneros por las guerras. Los romanos también compartían ese principio, es decir, si ellos o alguno de sus súbditos caía preso del enemigo, se convertía en esclavo del mismo, salvo caso que la cautividad sea provocada por piratas, ladrones o a consecuencia de una guerra civil. Tiempo después, el derecho romano atenuó esa regla al crear el ius potlimium, con el fin de que si un ciudadano romano retornaba a Roma porque hubiese sido libertado o lograse escapar, podría reintegrarse a su estatus jurídico como si nunca hubiese sido esclavo. En el caso de que un ciudadano romano falleciera siendo esclavo, la ficción de la ley Cornelia operaba dándole valor al testamento, lo que no pasaba antes de la creación de dicha ley. Los niños huérfanos que se encontraban en situación de calle también eran tratados como esclavos, o bien por pobreza, ya que existían ciudadanos libres que carecían de recursos a tal punto que eran capaces de vender a sus hijos o incluso a ellos mismos para poder alimentarse o costear a sus deudas ofreciéndose como siervos. La jerarquía de los esclavos. El peculio era un beneficio que el amo le otorgaba al esclavo. Ese beneficio era un conjunto de bienes que el esclavo utilizaba a su favor, pero seguían siendo del amo. Relaciones patrimoniales. A partir del otorgamiento del peculio podía actuar jurídicamente. También se le permitía hacer negocios, pero ante las ganancias que obtenía el esclavo, solo en ese caso el amo se hacía cargo, pero no ante las obligaciones que el esclavo tenía. Acciones adiectisat qualitatis. Son acciones creadas por el derecho honorario que junto a la obligación natural del esclavo, una responsabilidad adicional del amo. Esta acción podía ser ejercida por el acreedor del esclavo contra el amo de éste para que responda por la deuda. Podía responder pagando todo, pagando hasta el monto del peculio o pagando con aquello que tuvo de ganancia por el negocio realizado por su esclavo. Actio noxalis. Esto sucedía cuando la víctima de un delito cometido por un esclavo podía demandar al amo la entrega del culpable. El amo podía no entregar al esclavo, pero debía indemnizar a la víctima. Servil podía extinguirse por un acto voluntario del dominius, llamado manumicio, que es el nombre que recibe el proceso de liberar un esclavo. Puede ser solemne, no solemne o por decisión de ley.
solemne. El derecho civil creó 3 formas solemnes de manumisión: la manumisión por vindicta, por censo y por testamento. Manumisiones vindicta consistía en un acto que se hacía delante del magistrado, el dominius, el esclavo y un tercero, accetor libertatis, que tocaba al esclavo con una varilla vindicta, confirmando que era hombre libre. Manumitio censu se hacía mediante la inscripción del esclavo en las listas de censo de ciudadanos por sus dominios. Manumisiones testamento fue la condición de libertad hecha por el amo en un testamento. Manumisiones no solemnes. Las no solemnes le otorgaban la libertad de hecho, pero no de derecho, es decir, no tenían validez legal. Manumisiones inter amicos. Se podía dar la libertad al esclavo con la sola declaración del amo ante la presencia de amigos. Per epistalum, mediante una carta dirigida al esclavo. Per mensam consistía en sentar al esclavo en la mesa del dueño. Las formas no solemnes no hacían al esclavo ciudadano romano, sino latino, por el cual se dio a llamarlo latini iuani. En época del emperador Constantino había perdido prácticamente vigencia las manumisiones formales del antiguo derecho civil. Se creó una nueva, la manumitio in ecclesia. Consistía en la declaración del amo efectuando en una iglesia ante autoridades eclesiásticas y el pueblo cristiano, que concedía libertad a su esclavo. Los esclavos manumitidos, llamados libertos o libertinos, eran ciudadanos jurídicamente capaces, aunque no gozaban de la misma condición que los que habían nacido libres. A esto se los denominaba ingenuos. Los libertos no podían ser magistrados romanos ni ingresar al Senado. Tenían delimitaciones en lo referido a derechos privados, como contraer matrimonio con ingenuos. El patronato vinculaba al patrono y al liberto a un deber recíproco de asistencia. El patrono estaba obligado respecto del liberto a un trato de favor y protección amparado por las fides, que era sagrado. Aparte, los deberes del liberto, circunscritos al obsequium y la reverencia al patrono, le vinculaban a prestarle ayuda y colaboración en la vida pública y en las obligaciones que él o su hijo asumieran. El derecho de patronato era transmitible a los descendientes del patrono, pero no se transmite el deber del obsequium a los descendientes del liberto. En el ámbito privado, el obsequium comportaba la prestación de servicios concretados en hora de trabajo y en otros deberes estrictamente jurídicos, como la prohibición de citar procesalmente, sin la autorización del pretor, al patrono y a sus descendientes o ascendientes, la prohibición de acusar formalmente al patrono de un crimen público y la reserva al patrono de una mitad de los bienes del liberto si éste carecía de descendencia legítima. Entre los años 1777 y 1812 ingresaron en el entonces Virreinato del Río de la Plata al puerto de Buenos Aires y Montevideo más de 700 barcos con una suma de 72.000 esclavos africanos. A fines del siglo XVI y durante el siglo XVII llegaron los primeros africanos a Buenos Aires, procedente de la trata de esclavos durante los siglos de dominación española del Virreinato del Río de la Plata. Algunos provenían de la zona sur del Ecuador, Angola, el Congo y Mozambique, y otros del sudeste de África. Uruguay y Córdoba también fueron receptores de esclavos. Estos llegaron a conformar más de la mitad de la población de algunas provincias durante los siglos XVIII y XIX y ejercieron un profundo impacto sobre la cultura nacional. La esclavitud no fue totalmente abolida hasta la consagración de la Constitución Nacional de 1853, es decir, 43 años después de haberse iniciado el proceso emancipador. Recién, hasta mediados del siglo XIX, comienza la desaparición o disminución del africano en Buenos Aires, por diversas causas. Los esclavos se destinaron a las labores de agricultura, ganadería, el trabajo doméstico y en menor medida la artesanía. En las zonas urbanas, muchos esclavos desarrollaban las labores de artesanía para la venta, cuyos réditos percibían sus patrones. Muchas familias vivían del trabajo de sus esclavos que, siendo hábiles artesanos, eran empleados en los amplios patios de sus casas, haciendo escobas, velas o dulce que luego vendían por las calles. También eran cocineros, mucamos, albañiles, blanqueadores, cavaban pozos o hacían changas. En zonas rurales, las tareas en las haciendas coloniales, propiedades laicos, jesuitas y otras órdenes estaban a cargo de la mano de obra esclava, negra o mulata.
La relación entre los esclavos y los amos no era solo relaciones de servidumbre, sino también que la mayoría de los hogares donde servían recibían un trato humanitario y muchos de los casos eran considerados casi como de la familia. La compraventa de esclavos daba lugar a que se publicaran en los periódicos avisos describiendo a estos mismos. Cuando alguno de ellos no estaba contento con sus amos o se creía maltratado, podía solicitar a estos lo que se llamaban papel de venta, y los amos, en estos casos, o cuando ellos mismos no estaban satisfechos de sus criados, les acordaban carta de venta, con la que salían a buscar un nuevo amo. Cuando algún esclavo se fugaba, también se acostumbraba a publicar avisos, dando la filiación del negro, forma en la que iba vestido, etc., para que quien conociese su paradero lo comunicase a sus amos o a la policía. La Asamblea del año 13, el 2 de febrero de 1813, emitió un decreto sancionando la libertad de vientres, estableciendo que los hijos de esclavos nacidos a partir del 31 de enero anterior debían ser considerados hombres libres, aunque debían seguir cumpliendo con ciertas obligaciones para con sus amos y viceversa. A partir de entonces, la situación de los esclavos en el Río de la Plata comenzaba a mejorar notablemente. Pasados algunos años, finalmente, la Constitución de 1853 abolió la esclavitud y el comercio de esclavos al declarar: en la nación argentina no hay esclavos, los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución. La esclavitud es una organización social que se da desde los inicios de las primeras civilizaciones. Con el pasar de los años, distintas instituciones, movimientos sociales y demás lucharon en contra de esta tradición. Pero la realidad es que esto se sigue dando en distintos ámbitos, como por ejemplo en la industria textil, específicamente en los talleres clandestinos. Estos trabajan de forma rotativa, con otro esclavo. Mientras uno trabaja, el otro descansa, reuniendo fuerzas para ocupar el lugar de su compañero, cuando sea su turno.